Santo amor, y Jesús ha demostrado su justicia plena. Si descansan los creyentes, viendo en gloria a su Señor, pacioso permanentes, viene por su fiel amor, y los fuertes amores sin partir con Dios, unen sus corazones con los que en Cristo son. Bien, ahora tendremos un momento de oración para encomendar esta reunión en las buenas manos de nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, Dios amado, vamos esta tarde, Padre amado, a tu presencia para agradecerte primeramente por nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, Padre amado. Gracias por su sacrificio, Padre amado, por el precio tan alto que tuvo que pagar, Padre amado, derramando su sangre para nuestra salvación, Padre amado. Padre, te agradecemos también por estos benditos y hermosos momentos, Padre, que nos regalas, donde podemos juntarnos, Padre, como iglesia, Padre, en tu amor. Queremos pedirte, Padre, también que guíes a los hermanos que ministrarán tu palabra, les des sabiduría de lo alto, Padre amado, y también, Padre, que nos ayudes, Padre, para que tu palabra sea de edificación. Queremos encomendarnos en tus buenas manos, Padre, rogándote tu sabiduría, Padre, y que bendiga grandemente esta conferencia, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Esta reunión se extenderá desde las 3 de la tarde hasta las 5. Y luego de eso, los que quieran tomarse la foto pueden hacerlo en la parte de atrás de aquí. Así que el Señor los bendiga a todos y que sea de edificación su palabra. Muy bien, hermanos y hermanas. Vamos a volver a seguir con el pasaje, pero vamos, antes de ir a Lucas 7, les invito a que me acompañen a Juan, el capítulo 3. Les confieso que yo he sentido bastante pena pensando en Juan, que termine su ministerio de la manera que tuvo que terminarlo. Pareciera como una manera tan poco gloriosa, ¿no es cierto? Solo ahí y encarcelado por un hombre tan bruto, tan corrupto, y muriendo por el gusto, el antojo de una mujer también inmoral. Y sin embargo, el Señor sabe todo lo que Él hace. Y vemos que Juan mismo entendía que su ministerio era un ministerio transitorio. Y vamos a leer aquí en Juan 3, donde Él lo menciona. Juan, el capítulo 3, hay un pasaje del versículo 22 hasta el versículo 36, hasta el final del capítulo, realmente, en que vemos que Juan y sus discípulos y Jesús y sus discípulos coinciden en el mismo lugar, haciendo la misma actividad. Los dos se están bautizando. Y es posible que haya una pequeña matiz de conflicto entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús.
Y eso pudiera haber seguido y aumentado si Dios no había quitado a Juan del escenario. No preocupo de Juan, pero por lo que son sus seguidores y los discípulos. Veamos, por ejemplo, cómo él se expresa. No voy a leer el pasaje entero, pero dice en el versículo 26, los discípulos de Juan vienen a él y dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y yo siento que hay un poco de signos interrogatorios de ellos, como que ellos habían seguido con Juan fielmente, esposando su causa, etc. Y posible que los discípulos de Juan aquí sentían cierto recelo en ese momento. Pero Juan responde con toda la nobleza y carácter de su persona. Él noblemente les explica lo transitorio que era su misión. Y vamos a leer un poco juntos, sin entrar en mucho comentario, del versículo 27 para abajo. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, quien está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Así que Juan entendía que su ministerio era transitorio y que aquí donde estamos leyendo Lucas 7, su ministerio había terminado, efectivamente. Pero esto que él había entendido correctamente aquí en Juan 3, en Lucas 7, donde estamos leyendo, se nota que hay, con el paso del tiempo, ha entrado sus emociones, sus sentimientos, y se vio afectado por lo angustiante de su encarcelamiento y dudas humanas que sentía. Y hay un comentario general que nosotros podemos entender, y ojalá que aprendamos, que muchas veces el siervo y cada cual estamos en nuestro servicio, no solamente los que nos paramos aquí de vez en cuando, a todo el pueblo de Dios estamos en el servicio del Señor y tenemos servicio encomendado por Él, usando los dones que nos ha conferido para provecho del pueblo de Dios. Y muchas veces perdemos de vista lo que es la vista panorámica. Y vemos que Juan aquí como lo ilustra. A veces cuando uno se queda sumido en su propia debilidad física o circunstancias angustiosas, comienza a cuestionar la validez o utilidad de su servicio y misión. Y también cuestiona su éxito espiritual. No me gusta la palabra éxito, pero me entienden. Si haya valido la pena su vida, uno comienza a cuestionar aquello y desestimarse. Bueno, es mejor no pensar mucho en uno de todas maneras, de estimar o desestimar. Eso pertenece al Señor, pero tendemos a hacerlo. Y especialmente cuando estamos en alguna dificultad y no hay alguna salida, algún mejoramiento que es muy probable. Por ejemplo, un ejemplo es la misma vejez y la incapacidad que viene con aquello, que hace que el antes animoso siervo decae, porque se van agotando las energías. Y hay un sentir muy paralizante que invade. Uno siente que ya es inútil.
humanamente hablando, la vejez es triste y incluye muchas complicaciones. Y por lo tanto, nosotros, hermanos, en sentido común, general, debemos cuidar a nuestros hermanos ya incapacitados. Y ustedes me dirán que Miri está poniendo el parche antes de la herida, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor puede ser que me toque, pero no me refiero solamente a los hermanos misioneros, yo me refiero a todo el pueblo de Dios, porque merecen toda nuestra honra y nuestro aprecio, porque han servido al Señor muchas veces con gozo y con sacrificio, y han servido a su generación, y la exhortación es cuya fe hemos de seguir. Así que, por lo tanto, hemos de no descuidarles. Yo creo que llegó a ser algo muy dramático para nosotros, para mi esposa y yo, cuando estuvimos en Canadá y quedamos atrapados en Canadá porque cayó la pandemia con todos sus efectos, y nos tocó cuidar a mis suegros. Estuvimos 7 meses ahí prácticamente en la casa cuidándoles a ellos, y era justamente en su tiempo más crítico de tener que repensar toda su vida, por fin salir de su propia casa, etc. Y lo pudimos apreciar. Y eran tiempos de gran importancia, eran tesoros que Dios nos permitió pasar con ellos. Así que ojalá que nosotros tengamos aquello. Ahora, pensando un poco, volviendo a pensar en Juan, en la crisis que él exhibe, si estoy bien en interpretarlo así, uno puede preguntar, bueno, ¿qué tal el servicio de Juan? ¿Era un servicio apreciado y valioso? El servicio y la persona de Juan para con el Señor, al ojo y opinión del Señor Jesús, porque eso es lo que vale. ¿Qué piensa el Señor? Nosotros muchas veces no somos los mejores jueces de la utilidad o validez de nuestro servicio. Es el Señor que ve, Él tiene la vista panorámica, que muchas veces nosotros no lo tenemos. Y aquí podemos leer, porque aquí lo tenemos por escrito. En Lucas, el capítulo 7, volviendo a Lucas 7, vamos a leer versículo 24 hasta 28. Habíamos terminado con los discípulos de Juan yendo donde el Señor Jesús, preguntando, ¿eres tú que había de venir o esperaremos a otro? Ellos reciben una respuesta visible porque vieron los milagros y también la respuesta en palabras del Señor Jesús, y llegan a Él y seguramente le cuentan. Ahora, se dice aquí en el versículo 24, Lucas 7 con 24, cuando se fueron los mensajeros de Jesús, de Juan más bien, cuando se fueron los mensajeros de Juan, y el Señor entra a conversar a sus discípulos, a los que estaban ahí presentes, que habían escuchado seguramente esa pregunta de Juan, esa inquietud. Él habla y da a conocer su opinión, su apreciación de Juan y su servicio. Ahora, si bien se te dice que es cuando se fueron los mensajeros de Juan, a mí me gusta pensar que tal como Juan se enteró de tantas cosas, que también él se enteraría de estas palabras que vamos a leer acerca de él, de parte del Señor Jesús, para que él se animara. Me gustaría pensar que lo escuchara. Aquí lo vamos a leer. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, es decir, Jesús comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas?
Y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es el de quien está escrito. Y aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora repasemos estas palabras un poco con algunos breves comentarios. Realmente, yo veo aquí que el Señor Jesús da expresión a lo que es un elogio superlativo. Y yo creo que hay mucho más que uno podría indagar aquí en este párrafo. Los dichos por el Señor Jesús siempre tienen mucho más contenido que lo que aparece. Pero cuando hablo aquí de una caña sacudida por el viento, está diciendo que Juan no era, aún entre los hombres, un hombre despreciable. No era una voz hueca que no tenía sustancia ni sentido, sino era alguien de valor, de importancia. Ni tampoco era uno grande solo en la evaluación superficial humana. Es decir, como dice aquí, un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Quien tenía las vestiduras delicadas era Herodes, su captor corrupto, ¿no es cierto? Y él lo pone a Juan muy por encima del actuar pretencioso de ese rey. Así que vemos que él alaba la persona de Juan como persona. Más bien, él lo describe como el mayor de los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Eran personas de gran importancia, eran los mensajeros directos de Dios a la humanidad. Todos tremendamente importantes, cruciales, que responsabilizaban por su ministerio a toda la humanidad frente a su Creador. Y Juan era mayor que todos aquellos. Uno piensa en Isaías con su ministerio tan largo, tan conflictivo, tan difícil. No dice, Juan era mayor de todos los profetas. ¿Y cómo llegaría a los oídos de Juan ese tipo de aprobación? No sé si le llegó, pero me gustaría pensar que se lo llegó. El mayor de los profetas, y dice a un profeta, sí os digo, y más que profeta. Y luego cita un profeta que hablaba acerca de Juan. Este es de quien está escrito. Y aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Dónde está esa cita a propósito? ¿Saben o no? No es Isaías. Uno diría, claro que es Isaías. No, es Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Y a veces se ocupa ese dicho como el título de Malaquías incluso. Y aquí envío mi mensajero. ¿Cómo lo individualiza? Delante de tu faz es el Jehová hablando acerca de Jesús, hablando acerca de Juan que viene de mandar delante de Jesús. Aquí vemos en este pequeño mensaje, vemos Dios Padre y Dios Hijo, y él está hablando de cómo lo va a introducir al mundo. Precisamente. Y os digo, sigue el versículo 28, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y vemos que su apreciación del servicio
la persona y la utilidad del servicio de Juan es superlativo. Es un elogio de lo más grandes que se pudiera ver en el lenguaje humano. Y Juan seguramente pensaba de otra manera. Y sin embargo, os temía de otra manera en su estado de angustia. Y Juan, cuando pudiera haberse sentido como un fracasado, nosotros nos juzgamos equivocadamente muchas veces también. Y hemos de esperar a que Él dé la palabra, que Él dé la aprobación, porque tendremos un tiempo cuando se va a aclarar. Y que realmente no conviene que nos preocupemos mayormente antes, aunque sin ser, por supuesto, irresponsables, pero haciendo lo que está a nuestro poder y nuestra capacidad para servirle, dejemos los resultados con el Señor. Ahora, muchas veces hay resultados que se ven en la vida y es un gozo, pero no siempre se dan. Y vemos que el Señor tiene una opinión y un parecer. Así que debemos confiar en la estimación que el Señor dé en su tiempo. Juan tendría un servicio muy breve y muy tumultuoso. Y ahora finalizar ahí en ese cárcel, temiendo por su cabeza, se parece como otra historia. Bueno, yo estaba pensando, no sé si ustedes se han preguntado qué pudiera significar la última frase. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Bueno, puede ser que signifique varias cosas y puede ser que yo no tengo razón. Pero me parece que el ministerio de Juan, como hemos visto, era un ministerio que introducía, que abría la puerta para la bendición. En muchos sentidos, porque por su ministerio él abría la puerta a la venida de Cristo aquí al mundo. Algo que realmente tiene letras en mayúsculas, ¿no es cierto? Que introducía al Salvador del mundo. Y Juan era el instrumento. Pero Juan aquí, o el Señor Jesús dice, en medio de sus elogios para Juan, él dice que los resultados, los bendecidos resultantes de ese ministerio primario de Juan, que son los salvados, no hay misterio acerca de aquello, ellos son de mayor, no sé qué palabra ocupar, porque cuando uno interpreta algo, está limitando lo que es el sentido, pero dice que son, aquí dice en el texto, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es que saben nosotros, cada hermano y hermana aquí presente, tiene mayor cercanía, tiene mayor intimidad, tiene mayor beneficio con el Señor que Juan jamás tuvo. Nosotros estamos en Cristo y Él vive en nosotros, completamente aceptos en su amada persona delante de Dios. No tenemos que sortear ninguna barrera ni ninguna dificultad para llegar las veces que queramos a la presencia misma del Señor. Y tenemos el privilegio, como comenté anoche en Santa María, tenemos el privilegio de que Él dé dones que podamos ejercer para el provecho del pueblo de Dios. Él nos da una participación que es tan grande y podemos vivir nuestra vida en el centro de su voluntad, en medio de lo que son sus planes, y podemos ser instrumentos de bendición para otras personas que, siendo creyentes en Él, son recipientes de sus bendiciones, sus designios para bien.
Realmente es muy importante que entendamos lo grande que es nuestro privilegio. No es por mérito nuestro, pero somos beneficiarios por su gracia. Y cuán grande es la gracia de Dios para con nosotros en ponernos en esta posición tan única. Ahora nos corresponde a nosotros apreciarlo. ¿Sabes, hermano y hermana, cuán valiosa es tu vida? ¿Cuán única y valiosa es tu vida? Porque tú no puedes vivir y ejercer y gastar tus energías y soñar con ser útil al Señor y formar parte de lo que es su bendición para la humanidad. La vida aquí, en lo material, aún en lo humano, sin Dios, es bastante insignificante. Bastante insignificante. Porque somos personas, seres que vivimos y viviremos por toda la eternidad. Y el personaje mayor es Dios. Y Él ha tomado a nosotros que somos tan pequeños y tan insignificantes en todos nuestros mayores anhelos y deseos y nos ha puesto, sí, en medio de su esfera de existencia y servicio. En el fondo, nuestra actitud para con Él, como dije antes, tiene que ser esa actitud de arrepentidos, de humildes, de sencillos. Porque vemos que los que se arrepintieron en el tiempo de Juan se abrían para todos los designios de bien que Dios tenía para con ellos. Y es así con nosotros, en cuanto a la fe en Cristo para ser salvos. Pero voy mucho más allá, porque no es poca cosa ser un hijo, una hija de Dios, un siervo en su causa, íntimamente asociado con Él y hecho partícipe de su causa. Eso es lo importante en nuestra vida. ¿Qué tal nuestra vida según lo que Él aprecia, según lo que Él vea, según cómo se involucre, cómo se está incluido en lo que es el desarrollo de su voluntad aquí en el mundo? Y cuando uno comienza a pensar así, se da cuenta que cualquier actitud altanera nuestra o de alta importancia no cabe. Y cuando sufrimos y cuando nos quejamos por las pruebas que tenemos, estamos como fuera de ese orbe, fuera de esa esfera. No sé exactamente cuándo decir esto, lo que voy a decir, pero ya lo dije, así que voy a tener que seguir. Saben que nosotros en nosotros mismos somos bastante pequeños e insignificantes. Y por ende, nuestros problemas también son bastante insignificantes. Así que la prueba en sí y sus sufrimientos, las circunstancias difíciles, todo lo que nos aproblema, no es en sí tan importante. Será pasajero, porque nosotros vamos a morir algún día. No se extenderá más allá de nuestra vida, que es breve. ¿Saben lo que es importante? ¿Qué tal nuestro comportamiento? ¿Qué tal nuestra actitud para con Dios en medio de la prueba? Porque eso es lo que Él está mirando. Él puede designarnos circunstancias adversas, difíciles para nosotros, pero que son importantes para que estemos en contacto con alguna persona a quien Él desea bendecir. Él nos puede dar pobreza
para que nuestra pobreza tengamos que ver con alguien que necesita escuchar el Evangelio. Y si esa persona hace caso al Evangelio y se arrepiente, que es la puerta hacia la bendición y la fe positiva en Cristo como Salvador, entonces nuestra prueba, nuestra dificultad habrá sido un medio a través del cual Dios ha podido bendecir a esa persona. Y cuando nos distanciamos un poco, cuando nos alejamos para poder tener esa vista del drone, ¿no es cierto?, vista panorámica de la situación, nos damos cuenta, realmente lo mío, lo sufrido, las dificultades mías que provocó tanta queja de mi parte, realmente no tiene nada que ver comparado con lo que es la eterna bendición de esta persona. Así que lo importante, hermanos, es que glorifiquemos a Dios en nuestras circunstancias. Que beneficiemos a nuestra familia en lo espiritual. Les voy a contar algo que me pasa con cierta frecuencia. Yo soy mucho más mano abierta y generoso para con los que son necesitados cuando yo estoy necesitado. Y cuando tengo suficiente, las cosas van bien, como que se me aprieta la mano. Y me nace un amor a esa comodidad, y como que doy oído sordo al necesitado. Y el Señor me tiene que quitar aquello para que yo vuelva a ser como Él y servirle en su causa. Y me imagino que es así en muchas otras áreas de nuestra vida. Así que el Señor da y hace lo que Él quiere con nosotros. Y nosotros debemos aceptarlo y regocijarnos en aquello. Nosotros no sabemos cuál es la finalidad que Él procura, pero Él sí sabe. Y como Él nos tiene confianza, Él permite que suframos o que pasemos por alguna circunstancia para que Él pueda bendecir a la humanidad, a nuestro prójimo, para que Él pueda ser glorificar el nombre del Señor Jesús, y va a ser al final para nuestra mayor satisfacción y gozo también. Porque lo de aquí, las cosas, la casa propia, el auto nuevo, excelente salud, todas esas cosas no son fines en sí. Ni tampoco cuánto sufrimiento me va a provocar. Tampoco es una causa, aunque nos cueste la vida, que debería de hacer que nosotros nos quejemos contra Él. Porque la vida es mucho más que nuestro parecer, o nuestro gozo, o nuestra comodidad. Yo creo que no hay cristiano que no sufra. Y a quienes en los cuales el Señor más confía, tal vez son los que más le toca. No es indicio de que haya sido desobediente o malo, que son disciplinados. Puede ser que sea así también. El Señor es soberano. Pero ojalá, hermanos, que entendamos. Ahí está Juan. Mire su circunstancia. Qué adversa, qué desagradable. Y sin embargo, al mismo tiempo, Él está lamentando en la cárcel y el Señor está elogiando su persona y su servicio. El mayor de los profetas. Así que no es la prueba en sí que debería de causarnos tanta tristeza, sino cómo nos llevemos con Él, cómo nos comportemos y cómo le servimos a Él, sirvamos a Él en la prueba. A veces nuestros hijos salen beneficiados cuando estamos en dificultades, porque nos aferramos a Dios, ellos nos observan. Y crean ellos también ese mismo respeto por lo que es el Señor. Bueno, ahora yo no sé dónde estoy aquí en mi mensaje. Bueno, nos fijamos que estas palabras del Señor Jesús, cuando Él elogia a Juan aquí, versículo 24 hasta 28,
cosa ya leímos. Esas palabras acerca de Juan al auditorio produjeron una reacción. Y eso ya lo vimos en algo de detalle. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Qué tremendo. Había un efecto positivo inmediato. Vemos también en el versículo 30 que ya leímos, también había quienes tomaron la parte contraria. Y ellos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. En el párrafo que sigue, en versículos 31 hasta 35, es bastante autoexplicatorio. El Señor Jesús resta peso e importancia de lo que es la opinión de los auditores. Él dice, lo vamos a leer por lo menos. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a quién son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Ahí vemos un contraste, ¿no es cierto?, entre la alegría y lo que es la endecha de luto. Y dice, como sea, como que no produce una reacción de mucha sustancia. Son auditores muy livianos, muy superficiales. Dice el versículo 33, lo pone como ejemplo, vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Él era como el voto del Nazareo, ¿no es cierto?, que se privaba de muchas cosas para servir al Señor. Es un fanático, muy fanático Juan. No nos gusta que siempre hablando de tener que arrepentirse, privarnos de las cosas que son nuestros para hacer. Y luego dice, en contraste, vino el Hijo del Hombre, el mismo Señor Jesús, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y vemos otra versión, otra opinión muy ligera, muy superficial. Me gusta el versículo 35 con que termina el párrafo. Dice, mas la sabiduría es justificada por todos los hijos. ¿Qué puede significar esto? Bueno, sencillamente, los sabios son los que se arrepintieron. En el lenguaje del pasaje. Y los que se arrepintieron, como se puede constar en nuestros días, gozaron de grandes cambios en su vida, tenían otra vida. Me gustaría tener una estadística comparando la vida, el saldo de vida a una vida humana entre los creyentes y los no creyentes. Porque ¿qué pasa cuando el evangelio entra en una familia? Bueno, la familia se ordena. Hay temor de Dios. Hay respeto. Hay verdadero amor. Hay cuidado genuino. Los hijos salen diferentes. Son buenos para estudiar. Son responsables. Y esas personas son los que son apetecidos por las empresas, porque son valiosos, son responsables, responden bien. Cambia totalmente, aún aquí en el mundo, su nivel de vida. Sería interesante ver alguna estadística. Aún entre temas morales o temas de la longevidad de matrimonios y todo ese tipo de cosas. Sería muy interesante ver el tremendo contraste que hay. Entonces, se aplica. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Los salvados se destacan, sin querer destacar, pero se destacan. Y eso justifica todo lo que ellos han profesado, lo que ellos han experimentado en lo espiritual. A las 5, ¿no es cierto, hermanos? Ya, yo termino ahora.
Hay mucho más, pero voy a terminar ahora porque hay otros hermanos para tomar aquí el tema. Muchas gracias.